Bueno, y ahora tomamos contacto con el móvil para hablar acerca del tema salud y cómo ha impactado, ¿no?, el sector sanitario la fase 3. Lisandra, adelante, buen mediodía. Sí, Martín, exactamente, y nos encontramos con Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, un poco para hacer un balance de esta fase 3 que ya estaría finalizando aquí en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en la ciudad de Paraná y Gualeguaychú, pero bueno, ver un poco también porque los números por ahí no son muy alentadores y es por eso que queremos conocer si sirvió estar en fase 3 o no, por ejemplo, acá en Paraná. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en primer lugar, nosotros no esperábamos hacer un balance numérico de esta etapa porque en esta etapa lo que nos toca ver es lo que se produjo 15 días atrás, y 15 días atrás había una escalada exponencial del crecimiento, vale decir que uno no espera ver un achatamiento de casos. Las fluctuaciones que se vieron, yo disiento un poco de esas especulaciones que en el día a día hablan de achatamientos o de freno de la curva en periodos tan cortos, como se hace incluso en otras provincias, o esas apreciaciones en la ciudad de Buenos Aires, porque usted se dará cuenta que eso dura poco y que al otro día uno tiene, como tuvimos hoy, un incremento mayor. Entonces el día a día coincido mucho más con las apreciaciones del director de epidemiología y con los dichos de la ministra, donde uno toma otra serie de indicadores para ver, medir velocidad de crecimiento, para medir tiempos de replicación y algunas otras variables que a nosotros nos sirven para monitorear la situación. Yo lo que sí creo es que esta etapa ha mostrado que uno puede tener una gran parte de la ciudadanía que sigue adhiriendo a la colaboración para frenar esta epidemia y darnos lo que buscamos, que es el respiro y el rediseño de un sistema de salud ya dirigido en las zonas de circulación comunitaria a atender a otros tipos de pacientes que son los que empezaron a padecer el impacto de ese gran número de pacientes con presentación moderada severa en una población vulnerable, que no la veíamos por una cuestión de estadística y que al aumentar el número total empezamos a tener ahora un cambio en el paradigma de atención. Hoy ya no internamos los pacientes leves, estamos diseñando toda una estrategia para el seguimiento domiciliario de estos pacientes y estamos también diseñando y ejecutando estrategias, y para eso sí nos sirvió este impasse, para diseñar estrategias de atención de pacientes con presentación moderada, grave y crítica. Y de hecho, por ejemplo, en el Hospital San Martín, en este periodo, nosotros aumentamos 5 veces el número de camas de terapia intensiva destinadas exclusivamente a COVID-19. Es decir, pasamos de tener 4 camas a tener 20 camas exclusivas para terapia intensiva, manteniendo las 12 camas de terapia intensiva para la patología general. ¿Hoy esas 20 están ocupadas? Eso hoy le puedo decir, por ejemplo, como me ha pasado, que estoy viniendo del hospital y había un porcentaje de ocupación del 70%, pero me pasa que vuelvo al hospital a las 3 de la tarde y me pasa como ayer, que estaban todas las camas ocupadas, en minuto a minuto. Va variando. Quiero referirme o centrarme en el tema hisopados. Hay muchos pacientes, por un lado, que ya se realizaron el hisopado, pero que están esperando los resultados hace una semana. ¿Cuál es el argumento para esto? Bueno, el resultado del hisopado no depende de los centros efectores, sino de todo un proceso de derivación y de ejecución en el laboratorio. La explicación para esto es el gran número de personas que acuden a hacerse el hisopado. Hay varias circunstancias que van a descongestionar esto. La primera es la definición de un nuevo criterio clínico epidemiológico para el diagnóstico que no requiere del hisopado. Es decir, hoy toda persona
que tiene un contacto estrecho confirmado y que presenta síntomas característicos de la enfermedad por coronavirus, bueno, esa persona automáticamente es asignada, es consignada como paciente enferma de coronavirus. Claro, no necesariamente se tiene que hacer el hisopado. ¿Hay diferentes criterios para decidir si la persona o el paciente tiene que hisoparse? Bueno, ese es un criterio muy bien especificado. Contacto estrecho de paciente confirmado con síntomas que están muy bien descritos, característicos de coronavirus, que ya todos los conocemos, es por definición en el documento del COES provincial, por definición es un paciente que es consignado y tratado y seguido como un paciente con coronavirus. El conviviente es otro. Uno ya no necesita hisopar a todos los convivientes. Paciente que tiene coronavirus, su conviviente empieza con fiebre, dolor de cabeza, tos, cefalea, no necesitamos hisoparlo. Ese paciente tiene coronavirus, se tabula como paciente con coronavirus y se trata como tal. Por último, si no tengo gusto, no tengo olfato y tampoco tengo fiebre, ¿me hisopan o no? Bueno, en el caso de que usted no sea un conviviente, digamos, usted no puede determinar si tuvo contacto o no con alguien positivo, ¿de acuerdo? Si usted no tiene gusto y no tiene olfato, significa que debe haberse tenido algo que no percibió en los 3 a 5 días previos. Porque lo que hoy sabemos es que la pérdida del olfato y la alteración del gusto se producen evolutivamente a los 3 a 5 días de haber comenzado con algún síntoma, con algún decaimiento, con algún registro de fiebre muy baja que usted no percibió. Entonces, se considera que eso es un síntoma característico de la enfermedad, si no hay otra cosa que lo justifique, y obviamente que se intenta el hisopado, pero ese hisopado puede dar falso negativo porque usted ya está en el periodo en que la carga viral cae, la infección se está resolviendo y la carga viral cae mucho y ahí podemos tener un falso negativo. Perfecto, eso con respecto a los síntomas y a la enfermedad. Hoy ya hay rumores, comentarios de que se podría volver con algunas actividades la semana próxima. Si usted tiene que darle una recomendación al gobernador de la provincia como profesional de la salud, ¿qué le manifiesta? Bueno, si yo le tengo que dar una recomendación al gobernador, en principio sería un atrevido. Yo le puedo decir lo que yo pienso. Digo un atrevido porque las medidas de control y contralor no corresponden a nosotros. Nosotros lo que decimos es cómo está la situación, es cómo está el efector, en qué condiciones se encuentra, qué potencial de capacidad de contención tiene ese efector y el gobernador con su buen tino decide en consecuencia porque balancea un montón de otras cosas que nosotros no vemos que tiene que balancear el señor gobernador. Hoy en materia de salud, ¿cómo estamos posicionados? Y estamos posicionados en ese equilibrio entre la saturación, evitando el colapso todo el tiempo, lo hemos podido lograr. Yo siempre reitero que la saturación es trabajar incómodo y el colapso es no darle a un paciente lo que ese paciente necesita. Es decir, cuando uno pierde la equidad en brindar la salud, es ahí donde uno dice que está colapsado. Y eso no nos ha pasado, como hemos escuchado en otros países, en Italia, en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Ecuador. ¿Sería conveniente seguir en fase 3, Bantar, o no? Mire, yo no sé, no soy muy amigo de hablar de las fases, porque la fase significa como una acepción de que es café para todos en el país. Y no es así, cada ciudad y cada departamento tiene su característica. Yo lo que sí digo es que el punto que ha disparado el exponencial crecimiento en esta ciudad, que es la que conozco bien, es el tema de las reuniones sociales y del entrecruzamiento entre los conglomerados. ¿Qué apoya esta situación? Apoya esta situación que fíjese usted que nosotros no tuvimos el problema que existió en otros lugares que tuvieron barriadas enteras contagiados, la Villa 31, el Bajo Flores en Buenos Aires. Nosotros no tenemos ese problema de un contagio
en el barrio. Tenemos conglomerados de gente que estallan a partir de una reunión social y cuando esos conglomerados se mezclan, un integrante de ese conglomerado se cruza de vereda al otro conglomerado, empieza el riesgo de la circulación por conglomerado extendida y luego se pasa a la fase de circulación comunitaria, que es la que nos encontramos. Entonces, yo creo que la medida que se tomó hasta ahora, en estos 14 días, fue acertada en lo siguiente, fue acertada en que disminuye la circulación y por lo tanto disminuye la posibilidad de esas reuniones sociales que se producen en todo momento en la ciudad. Entonces, yo creo que uno tiene que apuntar perfectamente, asumiendo que todos los protocolos de lo que se vaya a flexibilizar se cumplan correctamente. Voy a aprovechar para manifestar una opinión personal. Yo creo que en un gimnasio, por ejemplo, que tiene un protocolo que fue aceptado y demás, donde la persona que entra se saca el tapaboca para hacer la actividad, yo creo que eso es realmente un riesgo. Yo creo que la persona debería hacer la actividad dentro del gimnasio con tapaboca, porque hoy el concepto para no contagiarse es el control de fuente. Es decir, si yo estoy hablando y estoy a esta distancia suya y no tuviera tapaboca, usted corre el riesgo de ser infectada por mí y usted tiene que exigirme a mí que tenga el tapaboca puesto. Y usted lo ve en muchos reportajes a eso, que el que habla no tiene tapabocas y está infectando. Eso es lo que hay que exigir. Por lo tanto, el control de la fuente, el literalmente y físicamente tapar la boca de la persona para que esa persona no emita salivas infectantes al prójimo que tiene enfrente, es la manera más eficaz para poder evitarlo. El problema entonces de los bares, si usted abre los bares, por ejemplo, es no poner los bares a medio metro porque la persona obviamente se saca el tapaboca para comer y para tomar. Y usted lo vio en Buenos Aires estos últimos días, que cuando abrieron había un desparpajo total al cumplimiento de las normas, por más que el restaurante tuviera el protocolo. Entonces, el secreto, usted puede sacar la medida que a usted se le ocurra, pero si usted no tiene contralor en terreno de esas medidas, es muy difícil hacerlas cumplir, sobre todo a esta altura que nos encontramos del aislamiento desde que empezó. Entonces, se necesita un organismo de contralor muy efectivo en terreno, saque la medida que saque. Clarísimo, muchísimas gracias, Bantar. No, por favor, hasta luego. Carlos Bantar, entonces Martín, director del Hospital San Martín, dando muchos detalles. Siempre nos quedan muchas dudas por preguntar, pero bueno, dando un pantallazo también de lo que aconteció hasta ahora en estas 2 semanas y de lo que podría llegar a pasar en las próximas aquí en la ciudad de Paraná, por ejemplo. Bueno, muy bien, Lisandra. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando acerca de los efectos de la pandemia y la cuestión solidaria, por lo cual Cáritas viene trabajando en el transcurso de los